tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy, miércoles 20 de diciembre, año 2023, transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Los días miércoles a las 5 de la tarde estamos estudiando la vida y ministerio de Cristo, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Hoy vamos a ver la lección número 77 y esta será la parte tercera, la última parte del tema tiempo de ser probados. De manera pues que vamos a gozarnos con este estudio que es muy interesante acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Pero antes siempre nos dirigimos al Señor en oración. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por dedicarlo a la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, que aprendemos enormemente de Él, que es la base del cristianismo. Gracias, Señor. Permite que yo sea dirigido por el Espíritu Santo y que haya mucha edificación para quienes lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, usted recuerde que estamos estudiando este tema, tiempo de ser probados. Yo le recomiendo, si usted lo estima bien, que repase las dos lecciones anteriores. Usted puede buscarlo bajo el título La vida y ministerio de Cristo, lecciones 75 y 76, Alexander Castellanos, en YouTube o nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Bueno, continúo con este estudio. Jesús continuó con su asombrosa aseveración diciendo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Bueno, una vez más se expresa esa persistente palabra creer. Con tristeza él añadió esto: mas aunque me habéis visto, no creéis. Juan 6:36. La personalidad de Jesús era la gran prueba de su divinidad, pero los judíos rehusaron considerarla y continuaron pidiendo a voces una señal. Si alguien rehúsa creer en el sol cuando ve la luz de éste y además siente su calor y es testigo de su poder dador de vida, ¿con qué señal podrá uno demostrarle la existencia del astro? Bueno, hablando de esta palabra creer, Jesús usó palabras adicionales para recalcar la necesidad de creer en Él. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 6, versículos 40 y 47. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 47. De cierto digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Pero como ya se ha aseverado, no contamos con suficiente espacio o tiempo, pues por decirlo así, para examinar cada versículo. Bueno, usted recuerde que estamos estudiando que la fe es probada.
Y una interrogante que el Señor les hace: ¿confían ustedes en que puedo darles vida? Y vimos la primera prueba, o sea, la multitud es probada. Ahora vamos a ver la segunda prueba, o sea, los judíos son probados. Yo les ruego que se grabe este orden de pruebas que se dan. Primeramente, la multitud es probada. Luego ahorita entramos a ver que los judíos son probados. En ese momento los judíos comenzaron a murmurar porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, versículo 41 de Juan 6. Juan usó a menudo la frase, le doy énfasis a esto, fíjese bien porque es lo que le voy a dar énfasis en los versículos que voy a leer. Los judíos, para referirse a los dirigentes judíos. Leo de Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Bueno, ahora vamos a leer el Evangelio de Juan siempre en el capítulo 5, versículos 10, 15 y 16, y luego nos pasamos al 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjese bien, ¿quiénes le están diciendo esto al Señor? Los judíos. Entonces, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por esto los judíos, verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y tal vez ese sea el significado aquí. A pesar de la murmuración de los judíos, Jesús rehusó retractarse de su afirmación. Antes la hizo más radical diciendo, miren lo que leemos aquí en el Evangelio de Juan. Estamos usando el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 48 y 51 ahora. Y vamos a leer también el 49. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús tuvo que hacerse carne. Y fíjese bien la explicación que daré a continuación. Lo dice en el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, con el fin de él dar vida espiritual, miren lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Además, en cuestión de meses, él daría voluntariamente su carne para ser clavada en una cruz. ¿Por qué? Por la vida del mundo. Entonces nosotros podemos decir que tan elevados conceptos estaban por encima de la capacidad para entender de aquellos judíos de mente cerrada.
en lugar de pedir humildemente a Cristo que les explicara, comenzaron, dice la Escritura en Juan 6:52, contender diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, la respuesta de Jesús fue aún más sorprendente y desconcertante. Leamos el siguiente versículo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que vemos acá? Los judíos estaban familiarizados con la figura de comer pan en un sentido religioso. Tales palabras sonarían menos extrañas a los oídos judíos que a los oídos modernos, en vista de que las escrituras, así como en la literatura rabínica, se llama pan a la enseñanza, y de aquellos que la reciben se dice que la comen. Entonces vemos que aún así la idea de comer carne y beber sangre debió de haberle parecido chocante. La ley condenaba el comer o el beber sangre. Mire lo que nos dice el libro de Levítico en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Jesús, por supuesto, no estaba hablando de consumir literalmente su sangre y su carne, como si ellos fueran caníbales. Bueno, este es uno de los pasajes que usan los católicos para justificar la misa, durante la cual ellos afirman que el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre literales de Jesús, cuando Cristo instituyó la Cena del Señor. No obstante, Él dejó claro que era un acto para hacer memoria. Póngale cuidado, hacer memoria es recordar, pues. Esto es lo que la Iglesia Católica lo ha lanzado como el dogma de la transustanciación. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, óigase bien, en memoria de mí. 1 Corintios 11:24 al 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto, amados hermanos y hermanas, se comentará más adelante en estos estudios que estoy presentando cuando se estudie acerca de la institución de la Cena del Señor. Bueno,
Estoy diciendo que Jesús, por supuesto, no estaba hablando de consumir literalmente su sangre y su carne como si ellos fueran caníbales, sino que Él estaba hablando de recibirlo como el Mesías en la carne, pues. De hecho, ya les había dicho a los escépticos cómo comer su carne, pero ellos no habían estado escuchando, esa es la verdad. Y cuando la persona no quiere escuchar, el problema va a ser serio. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 6 siempre, varios versículos. Leamos el 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. También el 35. El que en mí cree no tendrá sed jamás. 36. Aunque me habéis visto, no creéis. Y luego leamos el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y por último el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Entonces, nosotros podemos ver, considere esto, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo acabamos de leer en el verso 47. El verso 40 también lo enfatiza. Poco después él dijo en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, a menos que haya dos caminos hacia la vida, y en realidad solo hay un solo camino hacia el Señor. Miren lo que dice el versículo 6 de Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, comer su carne y beber su sangre equivalen a creer en Él. Esto es bien sencillo, si usted le ha puesto cuidado, comer su carne y beber su sangre equivalen a creer en Él. Nuestra fe proviene de aprender acerca de Cristo y luego recibir lo que aprendemos. Pues Él dijo, miren el versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. También en el verso 63 de este capítulo 6 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense bien que en este versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Yo le refuerzo esto de ser enseñados por Dios. Mire lo que dice Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Luego pasémonos a Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados o de su pecado. Bueno, así como asimilamos el alimento por medio de comerlo, asimilamos a Jesús por medio de conocerlo, por medio de recibirlo, por medio de creer en Él y por medio de obedecerle. Así como el alimento que comemos
llega a formar parte de nuestro cuerpo, también los pensamientos y el carácter de Cristo deberían llegar a ser parte de nuestra alma. Esto es lo que él dice en su exhortación: empápense de mi espíritu, imiten mi pensamiento, sigan mi ejemplo. Sí, profundícense en el camino del cielo. Entonces se nos desafía a ser participantes de la naturaleza divina. Esto lo dice 2 Pedro 1:4. Se nos desafía a ser participantes de la naturaleza divina, a que Cristo sea formado en nosotros. Lo dice Pablo en Gálatas 4:19, hasta que podamos llegar a decir juntamente con Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Lo que vemos es que cuando Jesús habló de comer su carne y beber su sangre en Juan capítulo 6, no era la cena del Señor lo que tenía en mente. Es natural que la terminología usada por Cristo en los versículos 53 al 56, los vamos a leer ahorita. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjese bien, no está hablando de hacer memorias, póngale cuidado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nos recuerda la cena a los que estamos familiarizados con el simbolismo de ella. Sin embargo, el contexto da a entender claramente que Cristo no se estaba refiriendo a que los cristianos participaran de la comunión, sino a que los judíos lo recibieran como el Mesías. En realidad, el tema del sermón sobre el pan de vida es la fe o la ausencia de esta. Bueno, paso ahora a la tercera prueba. Fíjense bien lo que les estoy expresando a ustedes acerca de quiénes son probados. Primeramente vimos que las multitudes son probadas. Luego, segundo punto, los judíos son probados. Ahora entremos al tercer punto. Los discípulos son probados. La tensión siguió aumentando. Pues esto es lo que leemos. Miren lo que nos dice Juan, versículo 60 del capítulo 6. Al oír a Jesús diciendo que Él era el pan de vida, miren lo que dice. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tenga presente que este último grupo de murmuradores, en el siguiente versículo dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, no estaba constituido por sus enemigos, ni por representantes de aquella multitud superficial cuyo interés se centraba en el pan. Estaba constituido más bien por sus discípulos, algunos de los cuales lo habían estado siguiendo por largo tiempo. El término discípulos incluía a los 12. Miren lo que dice el verso 64 de Juan 6. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, estaba constituido más bien por sus discípulos, algunos de los cuales lo habían estado siguiendo por largo tiempo, y el resto de los discípulos suyos que lo eran más o menos a tiempo completo.
Mire lo que expresa Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, la interrogante es, ¿por qué molestó la enseñanza de Jesús a sus seguidores? Bueno, les molestó porque contradecía sus preconcepciones de un Mesías político-militar. Con tristeza, Cristo les preguntó, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Juan 6, 61 y 62. En otras palabras, esto es lo que estaba diciendo. Si a ustedes les está costando recibirme como Mesías, porque me centro en lo espiritual antes que en lo corporal, ¿cómo van a entender que salga de esta tierra sin establecer la clase de reino que ustedes buscan? La ascensión de Jesús al cielo sí dijo como resultado que se estableciera el reino, o sea, la iglesia, lo cual ocurrió el primer día de Pentecostés, posterior a su muerte, posterior a su sepultura, posterior a su resurrección. Pero no lo que sus seguidores estaban esperando, una clase diferente de reino. Ya hemos dicho, un reino político militar o militar político, como a usted le agrade la frase. Bueno, Jesús recalcó una vez más que las cuestiones espirituales eran de mucha mayor importancia que las de la carne. Dice en el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero una vez más tuvo que concluir diciendo, en el versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen. Se mencionó al comienzo de la primera parte de este mensaje que el discurso de Cristo dio lugar a uno de los momentos más bajos de su ministerio. Este es tal momento bajo. Dice la Escritura en el verso 66 que desde entonces, por la enseñanza dada en ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mire qué cosa. A partir de este momento, en la versión de Juan, usó la palabra discípulo solamente en el sentido de verdadero discípulo. La prueba de fe que Jesús dio produjo murmuraciones, produjo discusiones y al final deserción y rechazo. La mayoría de sus estudiantes habían fallado la prueba. Usted sabe perfectamente lo que es fallar una prueba. Todos la gran mayoría de los que escuchan, hemos pasado por las aulas donde hemos aprendido la conducta o el conocimiento secular. Bueno, voy a entrar a la cuarta prueba. Yo les recuerdo, prueba número 1, las multitudes son probadas. Prueba número 2, los judíos son probados. Prueba número 3, los discípulos son probados. ¿Cuál es la cuarta prueba? Los apóstoles son probados. Los apóstoles son probados. Todavía faltaba la prueba más crucial, por decirlo así. Cristo se volvió a los 12 y preguntó diciendo, noten el versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como quien dice, la puerta está abierta. Si ustedes quieren irse, pueden irse. Ciertamente pues se percibe tristeza e incluso preocupación en estas palabras.
La respuesta del apóstol Pedro debió de haber consolado su corazón, hablando en nombre de los apóstoles. Miren lo que dice en los versículos 68 y 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el contexto, las palabras clave son hemos creído. ¿Era la fe de ellos perfecta? ¿Entendían bien quién era Cristo? ¿Estaba clara en sus mentes la verdadera naturaleza del reino? Por supuesto que no. Sin embargo, estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y estaban consagrados a éste. La fe de ellos estaba creciendo. Habían pasado la prueba. Ellos habían sí pasado la prueba. Hay que explicarlo mejor. No todos pasaron la prueba. Pedro, sin saber, y aquí doy una aclaración que es necesaria. ¿Por qué digo que es necesaria? No fue sino hasta el final que el resto de los apóstoles se dieron cuenta de la incredulidad de Judas. Miren lo que dice Juan 13, 21 al 22. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Bueno, estoy diciendo que hay que explicarlo mejor porque no todos pasaron la prueba. Pedro, sin saberlo, en realidad habló en nombre de solamente 11 de los apóstoles. Ahí va a haber un traidor. Los textos indican que los sucesos que rodearon el sermón sobre el pan de vida constituyeron el factor primordial para que Judas terminara de rechazar a Jesús. Miren lo que dice aquí en este mismo capítulo 6 de Juan. Vamos a leer versos 64 y después nos pasamos al 70 y 71. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas es hasta cierto punto un acertijo. Algunos pintan un cuadro muy oscuro de él diciendo que era un diablo desde el principio, mientras que otros tratan de exonerarlo de su malvado acto de vender al Señor. Más adelante en esta serie de estudios que estoy presentando se encuentran comentarios adicionales acerca de Judas, lo que hizo y por qué lo hizo. Bueno, en ese momento Judas no se ausentó físicamente como muchos otros lo hicieron, pero su corazón ya no estaba con el Señor. Su corazón debió de haberse llenado de decepción cuando Cristo rechazó el trono terrenal y todos los beneficios que éste suponía, porque ese era el interés que tenía Judas, un reinado terrenal, un reinado que le diera, en otras palabras, ganancias, pues. A Judas le desvelaba, hermanos y hermanas, el dinero. Ese era el problema de Judas. Miren lo que dice Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él
y de que se las habían hecho. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La incredulidad debió de haberle abrumado cuando vio cómo las palabras de Cristo alejaron a las masas. Esa no era manera de construir un imperio. Los 12, como grupo, recibieron nota de aprobación en el examen, pero Judas fracasó rotundamente. Esa es la realidad que vemos. Llego a la conclusión de este estudio, de estas 3 partes que he presentado, hermanos y hermanas. Más adelante habría otras pruebas para los apóstoles. Mire lo que dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Sin embargo, de todos los tiempos de prueba, este fue el que mayor efecto tuvo entre las personas que afirmaban seguir a Jesús. Lo entendamos o no, usted y yo todavía somos sometidos a las mismas pruebas. Esa es la realidad. Sumarizo todo esto diciendo lo siguiente. Número 1, ¿confío yo en que Él puede ocuparse de mis necesidades? ¿O seré de los que se angustian y se descontrolan cuando los problemas se presentan? Número 2, ¿confío yo en que Él puede protegerme o seré de los que se dejan llevar por el miedo cuando los peligros se presentan? Número 3, ¿confío yo en que Él puede darme vida? Si así es, le daré a Él mi vida. Y por último, número 4, recuerde, solo el que tiene fe, verdadera fe, recibe nota de aprobación. Yo, hermanos y hermanas, quiero ser aprobado por el Señor. ¿Cómo lo lograré? Siéndole fiel, siéndole obediente, luchando hasta el último día de vida que me dé. Y este es el llamado para todos nosotros, hermanos, que luchemos con la fe en el Señor para ser aprobados en ese grandioso día que Él venga en su segunda venida. Dios bendiga su bendita palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Termino pues con una oración de agradecimiento y que el Señor también bendiga a cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente porque tú nos has permitido presentar otro bello mensaje de tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello. Gracias por usarme. Sabemos, Señor, que tu palabra nos construye nuestra alma, nuestra vida espiritual, que es lo mejor. Señor, sigue bendiciendo este ministerio, porque es para honra y gloria tuya y para el conocimiento de tantas personas que te andan buscando, la hermandad que quiere cultivarse más en ti. Por eso nuestro programa se llama Te daré lo mejor, que siempre demos lo mejor para ti. En esta oportunidad oro por el joven Jesse, que tiene cáncer en el estómago y que este viernes, por la urgencia, el cirujano tratará de operarlo. Oramos por su esposa y por sus 2 hijas que están muy pequeñas. Bendice a este joven para
que le des plena sanidad. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.